Bien, muchachos, entonces vamos a hacer ahora el proceso de hallar máximos y mínimos, pero ahora utilizando un nuevo método que se va a llamar multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Voy a decir en qué consiste el método a partir de un ejemplo. Bueno, de hecho voy a poner un ejemplo para decir en qué casos vamos a usar el método, y el ejemplo es el siguiente. Es precisamente, por ejemplo, maximizar. Vamos a colocar aquí hallar los extremos, hallar los extremos de la función f de x, y dada de la siguiente manera: 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso sería un paraboloide, ¿no? Cuando x más y es igual a 3. Estamos colocando aquí, esto es una restricción, ¿vale? Esto de aquí es precisamente lo que nosotros podíamos resolver hasta el momento. Lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque son cosas que aprendimos del curso de cálculo 1. Bien, voy a hacer esto de acá, lo voy a graficar en GeoGebra y vamos a revisar qué nos daría. El primero es 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y eso ya sabemos que nos iba a graficar un paraboloide como el que tenemos acá. Bien. Y lo segundo, que era x más y igual a 3, sabemos que eso nos va a graficar precisamente un plano que se abre a lo largo del eje Z. Y entonces, miren, nos dice, ¿realmente qué nos está diciendo? Voy a tomar una imagen acá. Voy a tomar la imagen de acá. Voy a llevarla a nuestra página. Y lo que nos dice es, usted tiene ese paraboloide, tiene ese plano ahí. Lo que va a hacer es la intersección de esos dos, ¿sí? Le genera una figura, le genera aquí una función que depende de las dos variables, la variable x y la variable y. Y ahora lo que nos están pidiendo es, pues, hay el máximo y el mínimo de esa curva, de esta curva que tenemos acá. ¿Listo? Que es algo que nosotros, pues, podemos hacer. Bien, vamos a mirar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros, pues, en el curso de cálculo 1 ya sabíamos que esto se hacía precisamente despejando aquí, volviendo esta función de una sola variable. Entonces, despejamos aquí y, ¿era igual a quién? Y sería igual a 3 menos x. Y entonces la función f de xy iba a ser igual a 9 menos x al cuadrado menos 3 menos x al cuadrado, ¿sí? Y ahora resulta que esta función que nos quedó aquí es una función que depende de dos variables. Ahora, de una sola variable, perdón, eso me quedó que iba a ser precisamente solamente f de x. Y entonces podemos ahora sí hallar el máximo y el mínimo de esta función. ¿Tenemos alguna restricción para x y y? Entonces, en este caso, por como esto no es una región cerrada como los anteriores, no podríamos decir el comportamiento de x y y. O sea que estaríamos hablando de máximo y mínimo absoluto de esta función. Entonces, miren, f de x nos queda que es igual a 9 menos x al cuadrado menos, aquí nos quedaría 9 menos 6x más x cuadrado. ¿Sí? Nos quedaría de esta forma. Y esto entonces nos quedaría que es, bueno, el 9 se va a cancelar, nos quedaría 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, perdón, menos 2x cuadrado más 6x, y el 9 se cancela. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien, listo. De aquí, nosotros, ¿qué podemos hacer? Sería derivar, hallar el valor crítico, que sería menos 4x más 6, ¿cierto? Si igualamos a 0, nos quedaría que x, ¿cuánto vale?
3 medios. 3 medios, listo. Y este va a ser nuestro único, este es nuestro único valor crítico. Como es el único valor crítico, va a ser un punto de máximo o mínimo, si es en un extremo, va a ser absoluto. ¿Cómo hacemos para revisar si es máximo o mínimo? Pues con la segunda derivada, ¿no? Trabajamos aquí, segunda derivada, con respecto a x, ¿quién sería? Sería menos 4, ¿sí? Si la evaluamos, la segunda derivada, en el punto 3 medios, en el valor crítico 3 medios, nos daría el mismo menos 4, que es un valor mayor que 0. Por lo tanto, f evaluado en 3 medios va a ser un máximo. Un máximo. Menor que 0, ¿no? Menor, menor. Siempre queda Sí. menos 4, menor. Menor, menor. Como es menor, entonces sabemos que es un máximo. Bien. Ahora necesitamos tomar este de aquí e ir a reemplazarlo en esta función de acá, porque estamos preguntando cuál era el extremo de esta función, de esta. Pero para poder reemplazarlo, pues necesitamos primero revisar cuánto vale y. Entonces de aquí, ¿cuánto valdría y? Si x vale 3 medios, y ¿cuánto valdría? Regálenme ustedes ahí la cuenta. Sería 3 menos 3 medios, ¿no? Eso sería 9 menos 3 medios, sería 6 menos 3, me daría 3 medios también, ¿no? Me daría 3 medios también. O sea que tenemos que la función, el máximo de la función está en 3 medios, 3 medios. ¿Y cuánto me da la función evaluada en 3 medios, 3 medios? Regálenme ese valor. Nueve medios. 9 medios. Bueno, entonces me queda aquí 9 medios. 9 medios, que es el máximo de la función. ¿Listo? Y de hecho, pues vamos a dibujar este punto de aquí, este punto que acabamos de obtener, y vamos a mirar que este punto coincide con el que nosotros esperamos, ¿no? Debe coincidir con este de acá. Este punto de aquí debe ser el punto de coordenadas 3 medios, 3 medios, 9 medios. ¿Cierto? Vamos a revisar. Entonces vamos a graficar el programa GeoGebra. 3 medios, 3 medios, 3 medios, 9 medios. ¿Sí? Coincide precisamente con lo que nosotros esperábamos. Es el punto que está ahí de máximo para esa curva. ¿Listo? Bien, resulta que nosotros podemos llevar a cabo el procedimiento sin usar precisamente lo que aprendimos en el curso de cálculo 1, porque es que aquí pues las funciones que yo tomé eran sencillas, pero hay ocasiones en las que estas funciones pues, van a ser un poco más complicadas. Y lo que se tiene en cuenta es precisamente que si nosotros revisamos, a ver, si nosotros revisamos cuáles serían los gradientes de la función f de x, y esta función, de una función por aquí, esto es otra función, que sería la función g de xy, dada por x más y menos 3. Si revisamos los gradientes de esta y esta, deben coincidir, ¿listo? Y van a coincidir precisamente cuando x sea 3 medios. Van a coincidir entre comillas, ¿bien? Ya voy a colocar mejor, vamos a comentar qué dice el teorema de Lagrange para hallar máximos y mínimos de funciones restringidas. Vamos a colocar en la siguiente página como un teorema. Entonces el teorema dice lo siguiente. Vamos a suponer que suponga que z igual a f de xy tiene un extremo
en el punto x0, y0. ¿Listo? En el punto x0, y0 sobre la gráfica de la restricción g de xy igual a 0. ¿Listo? Vamos a colocar que esto es un extremo y que además el extremo está sobre esta gráfica. O sea, el extremo cumple con la restricción. ¿Vale? Bien, vamos a decir lo siguiente. Si f y g tienen primeras derivadas parciales, o sea, fx, fy, gx, gy, continuas, aquí tocaría colocar que sean continuas sobre un conjunto abierto que contenga la gráfica de la restricción, ¿sí? Vamos a colocar así. Y nabla de g de xy evaluado en x sub 0 y y sub 0 sea diferente del vector 0. ¿Sí? Que el vector gradiente en este punto sea diferente del vector nulo. Entonces existe un número real, que lo vamos a llamar lambda, tal que vamos a obtener que lambda, que el gradiente de f evaluado en x0, y0 va a ser igual a lambda por el gradiente de g de x sub 0 y sub 0. Eso es lo que nos dice el teorema. Bien. El teorema nos dice, si usted ya tiene un punto, un extremo, entonces el gradiente de la función en ese extremo va a ser igual al gradiente de la función restricción multiplicado por un valor alfa. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Recuerden que aquí esto es un vector y esto es otro vector, ¿no? Son dos vectores ahí. Ok, entonces a partir de este teorema se va a definir un método para calcular máximos y mínimos usando precisamente Lagrange, que es este de acá. Método de multiplicadores de Lagrange. Vamos a colocarlo por acá. Bien, ¿y el método en qué consiste? Vamos a colocar lo siguiente. Lo primero que vamos a encontrar, vamos a colocar aquí primero, hallar la solución de lo siguiente. Nabla de alfa igual a lambda veces nabla de g. Que esto, en otras palabras, vamos a colocar aquí, es decir, resolver el sistema de la siguiente manera. Vamos a resolver el siguiente sistema. ¿Qué va a ser? La derivada parcial en x de x, y igual a lambda veces la derivada parcial de g en x, y. Aquí vamos a colocar la derivada parcial de y con respecto a x, y.
de f con respecto a y en el punto igual a lambda veces, así, y la última ecuación que es la restricción. ¿Listo? Porque vamos a resolver precisamente sujeto a esta restricción. Bien, y segundo, lo segundo es que, vamos a colocar por acá, entre las soluciones que van a ser de ese estilo x, y, lambda, ¿sí? Aquí va a quedar una función de que depende de x y y, función que depende de x y y, entonces habrían tres variables, tres ecuaciones, entonces vamos a tener la solución, cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale lambda. Entre las soluciones x, y alfa del sistema estarán los puntos x sub i, y sub i, donde f tiene un extremo. ¿Sí? En la segunda ecuación, en la parte donde está la función g de... Ah, ya me di cuenta. Sí, g de y. ok, gracias. Gracias. G de y. Ahí es g de y, en la segunda. Bien. Sí, porque estamos comparando estos dos vectores gradiente, ¿no? Entonces, como son vectores, se compara derivada con respecto a x con la derivada con respecto a x de g, y la derivada con respecto a y con la derivada de f con respecto a la derivada respecto a y de g. Bien. Bien. Ahora, resulta que aquí dice, finalizando acá, dice, pues usted va a encontrar el máximo y el mínimo en esta lista. Pero, ¿cómo hago para determinar cuál es el máximo y el mínimo? Pues lo que vamos a hacer es comparar. ¿Listo? Comparamos, obtuvimos estos x sub i, y sub i, y entonces lo que vamos a hacer es tomar estos de aquí y los evaluamos en la función, ¿sí? Y el que tenga el valor más grande, pues va a ser el máximo, y el que tenga el valor más pequeño, pues va a ser nuestro mínimo. ¿Listo? Esto va a ser para funciones restrictoras, ¿listo? Para restricciones de este estilo. Vamos a colocar ahora un ejemplo. El anterior no lo vamos a hacer usando esto porque es muy sencillo, ¿listo? Vamos a cambiarlo, pero ustedes podrían, se los dejo a ustedes de tarea, resolver este mismo ejercicio usando multiplicadores de Lagrange, ¿listo? Entonces voy a pasar a la siguiente página, vamos a colocar un ejemplo. Y vamos a decir que vamos a hallar los extremos de f de xy igual a y cuadrado menos 4x, ¿sí? Sujeto a x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0, igual a 9, perdón. Bien, entonces aquí tenemos a f. ¿Quién sería g? La función g de xy. La función g de xy sería x cuadrado más y cuadrado menos 9. ¿Listo? Esa sería la función g de xy. Entonces, ¿qué vamos a resolver? Vamos a hallar primero parciales. Fx, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿cuánto me da? Menos 4. Exacto, me daría menos 4. Derivada parcial de f con respecto a y. 2y. Me daría 2y.
Y ahora vamos a hacer las parciales de g. Derivada parcial de g con respecto a x, 2x. 2x. Y la derivada parcial de g con respecto a y me daría 2y. Bien. Entonces el sistema de ecuaciones que debemos resolver es el siguiente. Primera ecuación sería menos 4, ¿cierto? Tomamos este con este, igual a lambda veces 2x. ¿Listo? Recuerden que aquí hay que multiplicar por el lambda. Ese es el multiplicador de Lagrange. Segunda ecuación sería tomar este de aquí con este de acá. ¿Cómo nos quedaría? 2y igual a lambda veces Por 2y. 2y. ¿Listo? Y la última ecuación, ¿cuál es? Es esta misma igualada a 0. Es x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Ven? Y vamos a resolver entonces ese sistema, que ustedes pues ya saben cómo se hace. Por lo menos aquí en este caso, yo lo que veo factible, que podríamos hacer, sería encontrar el valor de lambda. ¿Por qué? Yo de aquí despejo a lambda, ¿sí? Despejo a x, perdón, me quedaría dependiendo de lambda. De aquí también despejo a lambda y luego vengo y reemplazo en este de acá. Me quedaría todo dependiendo de lambda. Entonces eso es lo que voy a hacer. De la primera ecuación tendría que lambda es igual a ¿quién? Menos 4 sobre 2x. Exacto, menos 4 sobre 2x, que sería esto mismo, ¿no? Menos 2 sobre lambda. ¿Cierto? Nos quedaría ese mismo valor. Bien. De la segunda ecuación, obtendría que lambda es igual a ¿quién? De la segunda ecuación sabemos cuánto vale lambda de una vez. No, mejor partimos de la segunda ecuación. Porque la segunda ecuación se puede cancelar el 2y. Lo que pasa es que ahí uno parte de un supuesto, y es que y no puede ser 0, ¿no? Es algo que tendríamos nosotros que suponer. Vamos a colocarlo mejor así. De esta de aquí, si nosotros resolvemos esta, nos quedaría y menos lambda y igual a 0. Nos quedaría eso de ahí. Cancelando el 2, cancelando los 2 y pasando este lambda y para el otro lado, me quedaría así. Y aquí tenemos dos cosas. Tenemos que y factor de 1 menos lambda es igual a 0. Y entonces de aquí tenemos dos cosas. Tenemos que y vale 0, ¿sí? O que lambda es igual a 1. ¿Listo? Que y vale 0 o que lambda vale 1. Y con estos que tenemos aquí, de hecho ya encontramos los valores. Miren, con esos de ahí. Vamos a colocar aquí el primero. ¿Qué pasa si y vale 0? ¿Listo? ¿Qué pasa si y vale 0? Si y vale 0, entonces podríamos reemplazar aquí y obtendríamos que x es igual a ¿quién? Más o menos, ¿no? Sí. ¿Cierto? X sería entonces más o menos 3. Y por lo tanto, lambda ¿quién sería? Lambda, perdón. Y por lo tanto, lambda ¿quién sería? En la primera ecuación sería menos 4 sextos, ¿no? Menos 4 sextos, ok. Sería, pues yo ya lo tengo aquí despejado el lambda en función de x. Sería más o menos 2 sobre 3, que es lo mismo que había hecho la compañera, 4 sextos. ¿Bien? Entonces tenemos la solución por aquí. Ahora revisemos qué pasa si lambda vale 1. Si lambda vale 1, podría hallar el valor de x. ¿Cuánto valdría x? Menos 2. Exacto. Si lambda vale 1, x vale menos 2.
Y si x vale menos 2, ¿cuánto valdría y? Entonces venimos el y, lo reemplazamos, el x, perdón, venimos y lo reemplazamos aquí, me quedaría 4, 4 menos 9, 5, o sea que me quedaría que es más o menos la raíz de 5, ¿cierto? Y entonces de ahí vamos a mirar qué puntos nos quedan. Puntos, ¿listo? Puntos x, y. El multiplicador no lo vamos a usar. Solamente necesitamos los puntos x y y. De la primera línea, ¿qué puntos me salen? Profe, una preguntita. Cuando nosotros en la segunda ecuación estábamos despejando lambda y ese lambda nos daba igual a 1. Ajá. Entonces, o sea, ¿tú para qué hiciste como esa factorización ahí? Porque es que... Y igual a 0 y lambda igual a 1. Exacto, es que lo que pasa es que mira, para nosotros utilizar esa propiedad que íbamos a usar, que es cancelativa, que es cancelar aquí y acá, no lo podemos hacer así tan trivial. Uno lo que tiene que garantizar es que el número que estoy cancelando es diferente de 0, ¿sí? Y aquí no me garantiza nada que y sea diferente de 0. Entonces por eso lo coloqué aquí. Me quedaría de hecho las dos opciones. Si es diferente de 0, se puede cancelar. Pero ¿qué pasa si es igual a 0? Entonces ese es otro caso que tocaría estudiar, ¿sí? Por eso es que es mejor factorizarlo y verlo aquí como estas dos opciones. ¿Sí me entendiste? Sí, dale. Bueno, listo. Eso es algo que tienen que tener en cuenta siempre, ¿listo? Porque es un error que se comete aquí en multiplicadores de Lagrange seguido. Ustedes no pueden cancelar las variables, ¿listo? No las pueden cancelar. Porque si las cancelan, pues estarían quitando un caso, que es cuando la variable vale 0. ¿Listo? Bien. Los primeros puntos que obtenemos, ¿cuáles son? Puntos x, y. Por esta línea. ¿Qué punto? 3,0. ¿Y cuál otro? Menos 3. Y menos 3,0. ¿Y los otros puntos que obtenemos cuáles son? Menos 2 más raíz. Ah, bueno, ambos serían negativos. Ambos negativos. Y menos 2 raíz de 5. ¿Cierto? Serían esos de ahí. Esos son todos los puntos que ya obtuvimos. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el máximo y el mínimo? Reemplazando. Reemplazando en nuestra función inicial, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuánto nos darían. Vamos a colocar por aquí. El primero, vamos a mirar cuánto nos da f evaluado en 0,3. Cuánto nos da f evaluado en menos 3,0. Y vamos a colocar por aquí cuánto nos da f evaluado en menos 2, menos raíz de 5. Y cuánto nos da f evaluado en menos 2, raíz de 5. ¿Listo? Bien. Si evaluamos en 3,0, ¿qué me daría? Me daría y vale 0. Menos 12. Me daría menos 12, exacto. Menos 12. Y si evaluamos en menos 3,0, me daría 12 positivo, ¿cierto? Me quedaría 12 positivo. Bien, ahora si evaluamos en este de aquí, me quedaría menos raíz de 5 al cuadrado, me quedaría 5, menos 2 por 4, por menos 4 me daría 8, o sea, esto me da 13. ¿Sí? Pueden revisar ustedes. Y en este de aquí también nos da el mismo 13. Porque el y está elevado al cuadrado, entonces debe dar el mismo valor. Bien. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo de la función? Menos 12. Exacto. El valor mínimo es menos 12. Este es el mínimo. Y el valor máximo, 13. 13. Que de hecho el valor máximo se da en dos lugares, ¿no? Pero sigue siendo el valor máximo. Bien, entonces aquí podemos concluir el ejercicio de la siguiente manera. Podemos decir lo siguiente.
la función f de x, y restringida a g de x, y igual a 0, tiene un máximo, tiene mínimo. Bueno, vamos a colocar la función tiene un mínimo, tiene su valor mínimo en, vamos a colocar en 3,0, el cual es menos 12. Y el valor máximo de f es 13, el cual ocurre en menos 2, raíz de 5 y en menos 2 raíz de 5, menos raíz de 5. ¿Sí? Podemos concluirlo de esta manera. Entonces ahí tenemos precisamente cuáles serían los puntos máximos y mínimos de la región. Bien, yo quiero hacer el gráfico para mostrarles pues cómo quedaría. ¿Sí? Voy a borrar este que teníamos acá. Fue el primer ejemplo con el que habíamos arrancado, las restricciones. Y aquí vamos a pensar en lo siguiente. La función que estábamos trabajando en este caso era la función de la forma y al cuadrado menos 4x. ¿Sí? Esa era la función que estábamos nosotros trabajando. ¿Sí? Era y cuadrado menos 4x. Esa función así. Bien. Vamos a colocarle aquí vista estándar mejor. Y vamos a ampliarla. Bien. Así. Y vamos a colocar la restricción. Resulta que la restricción que nosotros estamos trabajando en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Que sería este cilindro de acá. Ese cilindro que nos queda ahí. Y entonces, ¿cuál sería en la intersección? Miren, lo que estaríamos estudiando sería ¿cuál es el máximo y el mínimo que hay entre en la función, pero dentro de ese cilindro? ¿Sí? Dentro de ese cilindro que tenemos ahí. Y el máximo, pues uno podría verlo por acá. Mírenlos. Aquí hay un máximo. No sé si lo alcanzan a detallar. Voy a cambiarle el color al cilindro, que de pronto eso nos ayuda a observarlo un poco mejor. Creo que los colores están muy parecidos. Eso, dejémoslo así. Miren, entonces si observamos aquí gráficamente, uno puede notar que los máximos serían este puntico por aquí y este puntico por acá. ¿Y el mínimo dónde estaría? Bueno, aquí voy a necesitar reducir un poco más. En un momento. Vamos a ver, aquí ya se ve. Miren, y el mínimo estaría por acá. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer nuestra gráfica. El mínimo estaría, a ver, creo que queda más abajo, o donde quedaría, o queda por dentro. Vamos a mirar. Sí, el mínimo tiene que quedar por dentro acá, en este puntico de acá adentro, ya. ¿Qué es la intersección? Miren, tendría que quedar, el mínimo está por acá. ¿Listo? Voy a resaltarlo aquí. El mínimo estaría aquí en esta parte. Entonces vamos a dibujar los puntos de máximos y mínimos que encontramos.
Primero pues vamos a revisarlos cuáles son. Voy a irme a la página de atrás. Los puntos serían 3, 0, menos 12. Ok, voy a graficar ese. 3, 0, menos 12. 12. Que es el punto que precisamente nosotros habíamos ya pensado que iba a ser el mínimo. ¿Sí ven? Y gráficamente el máximo y los dos máximos, bueno, el punto máximo se da en menos 2, raíz de 5 y 2, raíz de 5, o sea que deben ser estos punticos que vemos por aquí. Debe ser este punto acá y este punto por acá. Entonces vamos a graficarlos, que serían 2, perdón, era menos 2, menos 2, raíz de 5, 13. Y el mismo poder con menos raíz de 5. Y ahí tenemos pintados entonces los puntos máximos y mínimos de nuestras funciones. Esto pues usando precisamente el método de multiplicadores de Lagrange. Bien, resulta que no solamente se puede aplicar este método de multiplicar Lagrange para funciones de dos variables, que es como la que tenemos aquí. Este método también puede aplicar para funciones de tres variables. Colocarlo aquí. Funciones de tres variables. Para funciones de tres variables también vamos a poder aplicar. Entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a escribir lo siguiente. Para hallar los extremos de una función f de x, y y z, de x, y, z, función sujeto a la restricción e de x, y, z igual a 0, resolvemos el sistema, la misma idea, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora va a quedar 4 ecuaciones incógnitas. Va a quedar, tenemos que resolver la derivada parcial de f con respecto a x igualado a lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x, así. Vamos a copiar y pegar esto mismo, pero con respecto a y, luego con respecto a z, con respecto a y y luego con respecto a z. Aquí con respecto a y, aquí con respecto a z, y la última pues es precisamente la restricción. G de x, y, z igual a 0. Sería esa de ahí, la restricción. Bien. Hay ocasiones, incluso hay ocasiones en las que vamos a tener el caso de que no solamente vamos a tener funciones de tres variables, sino que vamos a tener funciones de tres variables y más restricción, ¿sí? Podríamos aquí añadir otra restricción que fuese, no sé, h de x, y, z igual a 0. Otra restricción diferente. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo en el cual estemos resolviendo una función
estemos hallando máximos y mínimos de una función de 3 variables, ¿sí? Una función de 3 variables con 2 restricciones. ¿Listo? Vamos a colocarlo un ejemplo en la siguiente página. Ejemplo. Bien, vamos a colocar lo siguiente. Hallar los puntos, hallar el punto sobre la curva de intersección de la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9 y el plano menos y más 3z igual a 6. Que esté más alejada del plano XY. Que esté más lejano del plano XY. Y luego vamos a terminar el punto que es el más cercano. ¿Listo? Y va a ser el más lejano. Bien. Lo primero pues es identificar cuál es la función que nosotros vamos a maximizar. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que es la función a maximizar o a minimizar? O la función a la cual le vamos a hallar extremos. ¿Cuál creen que es la función? Entonces, aquí en esta parte nos dicen qué es lo que debemos maximizar. Aquí miren. Dice el punto que esté más lejano del plano XY. ¿Cómo hago para encontrar el punto lejano? O cuál sería la función f de x, y suma a z que me dice la distancia del punto, que me dice cuál es la distancia del punto x, y, z al plano XY. ¿Cuál es esa función? ¿Cuál es esa función? A ver, si ustedes tienen, voy a hacer por aquí un gráfico. Si ustedes tienen por aquí, voy a hacerlo pues rápidamente. Si ustedes tienen por aquí un punto, este punto acá. Este punto aquí de coordenadas x, y, z. ¿Cómo hacen ustedes para hallar la distancia
que hay este punto al plano X, Y, que el plano X, Y es el plano que está aquí abajo, ¿no? Que sería de hecho el plano donde está la base de esa cajita que yo dibujé. ¿Cuál sería la distancia? Z. Z, exacto. Exactamente, la distancia es Z. Es lo que hace un ejercicio, lo que se hace en un ejercicio de estos, que ustedes hagan el análisis de plantear la función a optimizar. ¿Listo? Porque aquí esto es lo que estamos haciendo. Vamos a optimizar los puntos que están en estas, que también deben estar en este plano y que sean de distancia máxima con respecto al plano XY. Entonces la función a optimizar es esta. ¿Listo? Restricciones. Nosotros tenemos ahora dos restricciones. ¿Cuáles van a ser? Pues entonces voy a escribirlas por aquí.